Comencemos con la clase de geometría con el tema de triángulos. ¿Qué son los triángulos? ¿Qué son los triángulos, chicos? Los triángulos son Son polígonos polígonos de tres lados, de tres lados, tres ángulos tres y tres ángulos vértices. y tres vértices, ¿no? Podemos conocer un triángulo de esa manera. ¿Y cuáles son los elementos del triángulo? Ahí tenemos lados, vértices, ángulos internos Y ángulos externos. ¿Ya? Entonces, chicos, a ver, mencionemos cada uno de los elementos aquí. Lados. Es cada uno de los segmentos de recta que forman el triángulo. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, el primer lado viene a ser ¿cuál? ¿Cuál viene a ser, chicos? B. Lado AB. A, B, A y B. ¿Y cuál es su medida? A, ¿verdad? Sí, profe. En letra minúscula. Viene a ser la medida que le corresponde al lado AB. Siguiente lado. BC. Muy bien. Lado BC. ¿Y cuál es su medida? B. B. Siguiente lado. AC. AC. ¿Y cuál es su medida? Z. C. C, ¿verdad? Chicos, ahorita estamos analizando, fíjense, el lado del triángulo, ¿ya? No se equivoquen en esa parte. Ahora veamos vértices. Son los puntos en donde se unen los segmentos de recta. Ya. Entonces, chicos, ¿quiénes son los vértices aquí en este triángulo? Son A, beta y B y A ver, chicos, los vértices son A mayúscula, ¿ya? Que está de color azul. Siguiente B, vértice. B mayúscula. B mayúscula. Siguiente vértice. C. C, profesor. C mayúscula, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. C mayúscula. Ya está. Entonces, hemos mencionado justamente los vértices de este triángulo que se muestra aquí. Listo, chicos. Ahora mencionemos ángulos internos formados por dos lados de dicho triángulo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ángulos internos, ¿dónde se encuentran? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los ángulos internos? Beta, zeta y teta. Ya. A ver, lo que se encuentra en el vértice A viene a ser... Alfa. Muy bien. Alfa, beta y... Alfa, ahí está.
Siguiente. Beta. Beta. Siguiente. Con fuerza, chicos, con fuerza. Beta. Teta. Sí, ¿no? Muy bien. A ver, una vez más, repitan. Repitan, chicos, repitan. Alfa, beta y beta. Muy bien. Alfa, beta y teta. Con fuerza tienen que decir. Ya, ya chicos. Siguiente. Ángulos externos. Se obtiene al prolongar cada lado del triángulo. Ajá. ¿Quiénes serán los ángulos externos aquí en esta figura, chicos? X, Y y Z. Muy bien. X, Y y Z. X, Y, Z. Mayormente, chicos, escuchen, ¿ah? Mayormente los ángulos externos están expresados con letras minúsculas, ¿ya chicos? Tienen que tener en cuenta eso, con letras minúsculas. Aquí, chicos, aparentemente son letras mayúsculas, pero no. ¿Por qué se notan, parece como letra mayúscula? Porque están un poquito más grandes, ¿no? Por esa razón. Sí. ¿Ya? Pero en realidad son letras minúsculas. Ahora, mira, hacemos una pequeña aquí aclaración, ¿ya? Fíjense, chicos, solamente los vértices se escriben con letra mayúscula. ¿Está claro? Los lados y los ángulos se escribe con letra minúscula. Como por ejemplo aquí, la medida que tiene este lado está escrito con letra minúscula, ¿ven? La medida que tiene el otro lado también está con letra minúscula. La medida de los ángulos externos también está con letra minúscula. Y los ángulos internos también está con letra minúscula, pero en este caso con símbolo viene a ser alfa, beta y teta. Y teta. Ya, chicos, ya. Esos son los elementos del triángulo. A tener en cuenta y recordarse siempre esto. Ahora veamos las propiedades de los triángulos. Pero en este caso solo vamos a ver una propiedad, ¿ya? Una propiedad, por el momento. Con ustedes vamos a ver más propiedades todavía, ¿ya? Existen muchas propiedades con los triángulos. Está cargando esta. Ahora, chicos, aquí, fíjense en qué consiste la primera propiedad que se muestra aquí. Consiste en lo siguiente. Sumatoria de ángulos internos. En eso consiste esta propiedad. ¿A qué es igual? A 180 grados. Es decir, chicos, si yo sumo alfa más beta más teta, ¿a qué va a ser igual? A 180 A grados. 180 grados. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para analizar esta parte. Fíjense. Vamos a suponer de que uno de los ángulos mida 80 grados. El otro 50 y el otro 50. Y esto mida 60. 50. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el otro ángulo? 40 40 grados. grados. Correcto. Entonces, chicos, la idea es de que la suma de estos tres ángulos tenga que ser siempre igual a 180 grados. Nada. Entonces, si ustedes suman, por ejemplo, aquí, en vez de alfa voy a poner 60. En vez de beta voy a poner 80. Y en vez de teta voy a poner 40. Ya está, ¿eh? Entonces yo sumo 60 más 80, ¿a qué es igual?
140 grados. 80. 140 más 40. 180 grados. 180. 80 grados. ¿Ok? Entonces, chicos, esta es la comprobación que se está realizando con respecto a la propiedad. Ya está. Creo yo que para ustedes esta propiedad no es ninguna novedad porque ya lo han visto. No, 100%. No, me falta 100%. Ahora, Ya. chicos, veamos De acá. clases de triángulos según sus lados. Para mover el máximo más. Analicemos cada uno de ellos. Primera clase viene a ser triángulo equilátero. ¿En qué consiste? Sus tres lados son iguales. Igual. Entonces, chicos, aquí vamos a hacer un ejemplo de un triángulo equilátero. Fíjense, chicos, este triángulo no tiene ninguna medida, tanto de sus lados No, un toque. y de sus ángulos, ¿ven? No vemos nada, ¿cierto? Son iguales, profesor. ¿Cierto? ¿Ve? Pero chicos, a simple vista, este triángulo, no sabemos qué clase de triángulo es. ¿Sí o no? A simple vista no Sí. sabemos. Para que sea un triángulo equilátero, tenemos que cumplir esta condición. Tenemos que hacer de que sus tres lados sean iguales. Y la única manera es asignándole una medida. Como 2 centímetros. ¿Qué medida le pongo, chicos? A ver. ¿Qué medida le pongo a este 4 lado? centímetros. 4 centímetros. 4 centímetros. Muy bien. 4 centímetros. Y este lado mide 4 centímetros, por lo tanto, el resto de sus lados también debe medir También 4 centímetros. 4 centímetros. Centímetros. Aquí también 4 centímetros. 2 centímetros. Para que sus tres lados sean iguales. Ujú, muy bien. De esa manera logró formar un triángulo equilátero. Ahora Latero. necesito formar la Un siguiente triángulo clase que viene a ser el isósceles. triángulo isósceles. Isósceles. ¿Qué dice? ¿En qué consiste? Tiene dos lados Que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces, para que este triángulo sea isósceles, necesito asignar medidas a sus lados. A ver, una medida. 2 centímetros. 3 3 centímetros. centímetros. 3 centímetros. Me dice que debe tener dos lados iguales. Por lo tanto, ¿cuál de los dos lados voy a poner Al de su costado. 3 centímetros? Muy bien, al que Sí. está al costado, ¿no? Esta parte tendrá que ser 3 centímetros. Centímetros. Hasta ahí ya tengo dos lados. Uno debe ser diferente. De acuerdo a la figura que yo veo aquí, la El parte de último. abajo, ¿no? Este lado tendrá que medir menos que 3 centímetros. ¿Sí o no? Entonces 2 centímetros. Le pongo 2 centímetros. 2 centímetros. Ya está. ¿Y qué pasaría si sería un triángulo de esta manera? Un poco abierto, pero en este caso, este lado mide 5 centímetros. El otro lado también mide 5 Sí. centímetros. Debo poner al otro 4 lado. centímetros. 4 centímetros. No, O 3 centímetros. no, chicos, de acuerdo a la figura, tengo que ponerle más que 5 centímetros porque es más grande, ¿ven? Es más ancho. 6 centímetros. Puedo ponerle 7 centímetros, O 6 centímetros o 8 centímetros. ¿ya? De esa manera. Entonces, tienen que observar ustedes la figura, ¿no? Siguiente clase. Escaleno. Triángulo escaleno. Los tres lados son diferentes. Diferentes. Como este. Eso significa, si yo le asigno a uno de sus lados una medida, el 3 resto va a ser centímetros. diferente a esa medida. ¿Sí o no? A ver, 3 centímetros. 2 centímetros. 3 centímetros. Lo de abajo, 2. no. 5 centímetros. 5 centímetros podemos poner aquí.
Y por aquí, 4 centímetros. 4 4 centímetros. ¿ya? Chicos, tienen que asignar la medida de acuerdo al tamaño que tienen sus lados, ¿ya? No pueden así. Imagínate que me digan, profesor, el lado que se encuentra en la parte de abajo del triángulo, le voy a poner 1 centímetro. No, pues no, de acuerdo a la figura, yo veo que es un poco más grande que el lado que mide 3 centímetros, ¿sí o no? ¿Ve? Sí. Hasta aquí hemos visto 3 clases de triángulos, pero según sus lados. Ahora veamos clases de triángulos según sus ángulos. Triángulo rectángulo. Tiene un ángulo de 90 grados. Grados. Allá. ¿Cómo será este triángulo? Será de esta manera. Para comenzar, uno de sus ángulos debe medir 90 grados. Entonces, el ángulo que yo identifico que mide 90 grados viene a ser esta parte. Y siempre va a haber un cuadradito ahí. Y este cuadradito representa a 90 grados. 90 grados. Profesor, ¿y el resto de ángulo? No. El resto de ángulo puedo asignar cualquier medida. Por lo tanto, le puedo agregar como alfa. Y el otro sería beta. La condición es la siguiente. Que alfa más beta sean igual a 90 grados. Está fácil. ¿Ven? Chicos, si yo sumo alfa más beta, me debe dar 90 grados. Y si yo sumo 90 grados más 90, ¿cuánto es? 180. 180 grados. Quiere decir que ya he sumado los 3 ángulos. ¿Ven? Entonces, este es el gráfico que representa al triángulo recto. Siguiente clase. Triángulo acutángulo. ¿En qué consiste? Sus 3 ángulos miden menos de 90 grados. Entonces aquí yo tengo que asignar la medida de los ángulos, pero que sean menos de 90 grados. Además de todo ello, tiene que cumplir que la suma de estos 3 ángulos sean igual a 180 grados. ¿Ya? Para que no se hagan complicaciones, escriban medidas de los ángulos con números redondos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Se puede poner aquí 40 grados. ¿Ya? Luego arriba puedes poner 70 grados. Luego aquí, ¿cuánto debes poner? No. Otro 70. Otro 70. No hay problema. Con tal que estos 3 ángulos sean menores que 90 grados y que la suma de los 3 ángulos sea igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces yo compruebo la sumatoria, a ver si sale 180. 70 más 70 sería 140. 140 más 40. Más 40, 180. Sería 180. Ya está. Entonces sí cumple, ¿no? Por lo tanto, esta figura viene a ser el triángulo acutángulo. Siguiente clase, triángulo obtusángulo. ¿Qué dice? Tiene un ángulo mayor de 90 y menor de 100. Y menor que 180. Entonces, chicos, ¿cuál es el ángulo que mide más de 90 y menos de 180? Viene a ser este ángulo que está aquí. 100. Puedo poner 130. 130. 130. Y profesor, el resto de ángulos, puedes ponerle como una variable. Ángulo X y el otro ángulo Y. Ángulo Y. Nada más. Eso significa que este triángulo, chicos, al tener uno de sus ángulos 130,
130. ¿Qué viene a ser? Viene a ser un triángulo obtusángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180. Ya está. ¿Ven? En eso consiste, chicos.